Bueno, buenos días a todos. Hoy tenemos el placer de tenerlo a David Rieff como orador. David es periodista y autor con sede en Nueva York. En los años 90 cubrió conflictos en África, en Ruanda, Burundi, Congo, Liberia, en los Balcanes, en Bosnia y Kosovo y en Asia Central. Rieff ha escrito numerosos trabajos sobre Irak y más recientemente sobre América Latina. Es autor de 8 libros, incluyendo Slaughterhouse, Bosnia and the Failure of the West, que sería El Matadero, Bosnia y el Fracaso de Occidente, A Bed for the Night, Humanitarianism in Crisis, Cama por una noche, el humanitarismo en crisis. Ha publicado numerosos artículos en el New York Times, Los Angeles Times, The Washington Post, The Wall Street Journal, Le Monde, El País, The New Republic, World Affairs, Harper's, The Atlantic Monthly, Foreign Affairs, The Nation y otras publicaciones. Su libro, lo digo en castellano directamente, El reproche del hambre, alimentos, justicia y dinero en el siglo XXI, fue publicado por Simon & Schuster en octubre del 2015. El último libro de Rieff, Elogio del olvido, Las paradojas de la memoria histórica, se publicó en octubre del 16 por Yale University Press. Bien, David, te doy la bienvenida y tienes la palabra. Gracias. Siempre cuando oigo una versión de mi vida, de mi trabajo, tengo la impresión de un obituario, pero bueno, voy a seguir un poco. Bueno, yo en estos últimos años, sobre todo, soy un poco viejo para hacer el trabajo de corresponsal de guerra, y como ves. Y entonces todavía trabajo un poco en la India sobre asuntos del sistema, el asunto del sistema ah, de alimentación global. Escribí un libro hace 7, 8 años sobre el hambre, la hambruna y, digamos, todo el sistema que hacer, la tecnología, soluciones políticas, soluciones tecnológicas a la Bill Gates. Y obviamente soy un crítico y me gusta que nadie sea de acuerdo conmigo, y es la posición, digamos, default, no sé cómo decir esto en castellano. En este momento escribo un libro. Yo quería escribir un libro sobre Argentina, y en los últimos 10 años he pasado más o menos 1 mes, 2 meses por año, y finalmente decidí de escribir un libro, pero con la pandemia, no puedo regresar en este momento y tengo mucho trabajo, entrevistas, etcétera, etcétera. De vez en cuando hay entrevistas conmigo. Algunos de ustedes podrían haber visto una larga entrevista conmigo en la Gaceta de Tucumán ayer o antes de ayer sobre muchos temas, pero sobre todo, obviamente, el tema de la memoria, del debate sobre los monumentos en los Estados Unidos, pero creo también en muchas partes del mundo. En Chile, por ejemplo, hay un debate bastante cerca del debate en los Estados Unidos sobre, digamos, monumentos a los conquistadores, a Valdivia, etcétera, etcétera. Y entonces, finalmente, como no puedo salir de los Estados Unidos en este momento, estoy trabajando sobre un libro sobre, digamos, la crisis
empezando con el debate sobre los monumentos. Pero creo que en este momento estamos viviendo, bueno, una crisis que yo no hubiera pensado posible. En este momento creo que, de veras, al menos en los Estados Unidos, pero creo no solamente en los Estados Unidos, digamos, el contrato social, eh, bueno, no existe. En este momento con Trump y Biden, no importa quién va a ganar, 40% del país va a pensar que el nuevo presidente es ilegítimo. Van a decir que en principio Biden va a ganar, pero quién sabe, y no hay que seguir lo que digo, porque yo pensé que Hillary iba a ganar fácilmente, entonces quién sabe, pero si gana Biden, 35%, es decir, algo 100 millones de habitantes, de ciudadanos norteamericanos, van a pensar que no es el presidente legítimo. Y si Trump gana, vamos a ver un estallido social como ya no hemos visto. Es un walk in the park, la historia de Portland o de los, digamos, de las manifestaciones y el resto después de la matanza de George Floyd. Y entonces hay que pensar en este momento cómo, no, voy a decirlo de otra manera. El debate, en un sentido, el debate es sobre lo que está ocurriendo en este momento, con discriminaciones raciales, con la hiperviolencia de la policía norteamericana, porque hay también un asunto todos hablan de la violencia de la policía en Brasil, pero no es tan diferente y no es un fenómeno nuevo, la violencia de la policía, sobre todo en términos de su tratamiento de negros y de otras minorías, pero también es una violencia de clase, porque si uno mira a los que han sido matados por la policía, uno ve que hay también muchos blancos, pero blancos de la clase obrera. Hay un marxista afroamericano muy anti-woke que se llama Adolph Reed Jr., que enseña a la University of Pennsylvania. Y él ha hecho mucho trabajo sobre quiénes han sido matados por la policía en los últimos 10 años. Muy interesante, porque uno podría decir working class lives matter y no black lives matter, o poor lives matter y no black lives matter, porque es extraordinario ver casi la única diferencia es que la policía mata a miembros de la burguesía afroamericana y no hay casi nada a la burguesía blanca. Pero si vienes de la clase obrera, digamos del mundo de la pobreza norteamericana, la violencia de la policía no conoce, no hay únicamente, digamos, motivos raciales.
Pero entonces hay mucho en los Estados Unidos para discutir, en el mundo en general. Yo he pasado gran parte de mi vida en Francia, entonces sigo y enseñé durante muchos años a Sciences Po. Y, uh, y obviamente sigo el debate sobre, bueno, monumentos, estatuas, nombres de calles, etcétera, etcétera. En Francia hay un debate, como ustedes saben, imagino que saben bien, sobre, digamos, los monumentos a, a- a los, bueno, los generales del imperio francés, y qué hacer. Y entonces, hay una, yo diría, una crisis de la memoria histórica. Pero la solución no me parece obvia, en el sentido siguiente. Hay particularidades. Por ejemplo, el fenómeno de los monumentos a los generales y otros líderes confederados en los Estados Unidos, es decir, a Robert E. Lee o a Stonewall Jackson, etcétera, etcétera. Es decir, los líderes de la secesión, de la guerra civil del lado del sur. Es una historia muy particular, porque tan que yo sepa, es el único ejemplo del lado que perdió la guerra y, en su sentido, ganó la guerra de la memoria. Eh, porque, ¿cómo hacer? No puedo pensar de un país en el cual hay monumentos, no sé, a revolucionarios que perdieron. No, es un poco como si no sé, que como ejemplo, que, que haría que estatuas a monumentos todavía a Mussolini en Italia. Pero en los Estados Unidos no solamente tenemos todavía, han destruido a bastantes monumentos a los generales confederados, también tenemos bases militares con el nombre también de generales confederados. El famoso Fort Bragg, que es el centro una gran parte del ejército norteamericano. Braxton Bragg era un general confederado, es decir, en términos legales, un traidor. Pero tenemos los traidores, en un sentido, ganaron la batalla de la memoria y durante más de 100 años hemos seguido así. Ahora creo que hemos llegado al término de esta época. Finalmente el sur ha perdido no solamente la guerra, pero la guerra de la memoria. Pero sin el estallido social después de la tortura y de la matanza de George Floyd, no creo que hubiéramos visto un cambio de este tipo. Pero hay otras cosas. Ahora hay una discusión sobre, bueno,
todo el pasado. Y de un lado, esta discusión parece bastante obvia, es decir, el, si, si ustedes me permiten, bueno, la historia de los Estados Unidos es un país que uno no puede separar la historia de los Estados Unidos de la historia, de un lado, del genocidio de las poblaciones indígenas y del otro lado de la esclavitud. Pero ¿qué hacer con el pasado? Con los confederados es bastante obvio. Y yo diría también en el sur de Chile, por ejemplo, ah, ah, la remoción de un monumento a Valdivia me parece bastante fácil. Pero ¿qué hacer cuando hablamos del pasado? Porque el problema con la memoria histórica es que no es memoria, es, digamos, una nueva versión, la manera en la cual el presente piensa de sí mismo, pero con, digamos, la, la historia como, como un apoyo. Yo, no, hay un escritor inglés, L.P. Hartley, él escribió, el pasado es un otro país, hacen las cosas de manera diferente allí. Pero es precisamente la idea que rechazan, digamos, los woke, la izquierda, la juventud militante en este momento. Para ellos el pasado hay que rechazar a todo pasado que no puede ser acordado, no es la palabra castellana, pero ustedes deben saber lo que digo. El, el pasado debe, uh, se dice conformar, el pasado debe formar parte de la misma visión moral del presente. Y en este contexto hay muchas dificultades, ¿no? Es obvio, un general confederado, Pedro de Valdivia, etcétera, etcétera, es, bueno, fácil. Uno puede, uh, la remoción de un monumento a Valdivia no cuesta mucho, digamos. Pero ¿qué hacer con puedo darles un ejemplo que me emociona mucho, es Gandhi. En este momento hay un movimiento bastante importante en Inglaterra para la remoción de las estatuas a Gandhi. ¿Por qué? Porque Gandhi era un racista antinegro muy, muy, muy violento. Si uno lee los cuadernos, los diarios de Gandhi en Sudáfrica, en el inicio, el comienzo del siglo XX, hay comentarios racistas a un nivel no sé, de precisamente un general confederado. Son monos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Gandhi también es el libertador de ¿qué? 20% del mundo, de la población mundial. El libertador, sin Gandhi, quién sabe cuánto tiempo hubiera perdurado el imperio, el Raj, el imperio británico en India. Pero hay un movimiento
estudiantes en Canadá también, creo en Carleton College en Ontario, hay presiones para la remoción del monumento a Gandhi. Y de un lado tienen razón, pero ¿qué hacer? Es un poco la misma cosa en Inglaterra con Churchill. Y hay ejemplos obvios en la historia argentina. Y es porque la visión actual, que para mí es una visión bastante, yo diría, monolítica. Uno podría, decir más, pero es como amaba decir Robespierre, volonté une, voluntad única, ¿no? Y en este momento hay un deseo para ¿cómo decirlo? Una transformación moral. Yo entiendo bien en los Estados Unidos, pero porque el movimiento woke me parece mucho como la historia norteamericana tiene bastantes ejemplos de grandes movimientos religiosos para la reforma. Y creo que los woke son por gran mayoría laicos, pero tiene la misma, digamos, es el mismo tipo de movimiento, un movimiento extático, absolutista, etc. Y tiene, uno podría regresar a la Massachusetts en el siglo XVII, la City on the Hill, etcétera, etcétera. Pero es una visión que, para empezar, no tiene mucho que hacer con la historia en su complejidad. Si tenemos que pensar, si pensamos de las personas importantes del pasado, no van por gran mayoría a compartir nuestras visiones morales. Y por eso, cómo reconstituir ¿cómo decirlo? Un modus vivendi, así que entre grupos en nuestras sociedades y también entre el presente y el pasado. No me parece obvio. El contrato social se rompe en muchas partes del mundo. Lo hemos visto en Chile con los estudiantes, en muchos otros países. Creo que en Inglaterra también hay fenómenos, hay similaridades con lo que sucede en los Estados Unidos en este momento. ¿Y qué hacer entonces de la historia? Es fácil decir que hablar del narcisismo de los jóvenes de la época, pero al mismo tiempo, ¿por qué deben honorar a racistas, etcétera? La pregunta es importante. No sé, yo no creo que se equivocan a 100%. Porque también, y en este momento regreso al tema del libro que estoy
escribiendo en este momento, em, somos todos sensores. Nadie piensa que, no sé, en una facultad usted debería tener el derecho a dar una conferencia sobre los logros de Adolf Hitler. Y en este sentido, somos todos sensores. El debate es sobre qué, qué debemos permitir y qué debemos o deberíamos prohibir. Para mí, los wokes presentan una versión demasiado amplio, diría, de lo que hay que prohibir. Pero la prohibición como principio, casi todos, salvo unas personas con, no sé, libertarios al último grado, nadie piensa que todo debería ser permitido. Y del otro lado, los monumentos son también mortales. Y es normal que después de no sé cuántos años un monumento parece algo diferente. Yo no me sorprende, y yo no hablo en este contexto de los monumentos confederados, pero si pensamos de veras que un monumento debería ser inmortal, que a un cierto punto no tenemos que, bueno, que poner el monumento, si ustedes me permiten, en su sepultura. Otra forma de monumento, pero pasamos. Y entonces el debate es un debate mucho más, yo diría, matizado que en este momento parece ser. En este momento del lado liberal en el sentido norteamericano, socialdemócrata, ¿sí? En términos europeos. Los liberales dicen, no, estamos luchando por la libertad de expresión. Y del otro lado, los woke dicen, estamos luchando por la justicia. Pero de ambos lados me parece que el problema es mucho más, bueno, sí, matizado, complicado, etcétera, etcétera. Y la pregunta finalmente, ¿qué hacer con el pasado? ¿Queremos hacer inventar una nueva versión en la cual el pasado sería como el presente? No sé, los buenos antirracistas contra los malos racistas. Bueno, es una deformación absoluta del pasado, pero se puede ser. El pasado, hay que leer Ernest Renan, el gran escritor francés del siglo XIX, que habla digamos, de las mentiras que uno necesita para establecer una nación. Y se puede ser que estamos en este momento estableciendo una nueva versión de la nación. El problema es que del otro lado también he hablado de los liberales y de los woke, de la izquierda dura, sobre todo joven, pero también hay la derecha dura, hay Trump, y es todavía posible que gane Trump. No, porque al menos 40% de la población norteamericana está en favor de Trump.
ah, a pesar de la catástrofe de COVID, etcétera, etcétera. Y la misma cosa en Europa. Es absolutamente posible que regrese Salvini en Italia o que Vox en España. Y ya tenemos un gobierno de derecha en Inglaterra y un gobierno en Francia que obviamente decidió de ponerse a la derecha porque para Macron eh, la única amenaza importante es Madame Le Pen y el neofascismo francés. Y en este momento, ¿qué hacer con el pasado? Y bueno, traté un poco de hablar de esto en este libro sobre que se llama el Elogio del Olvido, pero obviamente en este momento nadie va a olvidar, al contrario. La pregunta, creo, en este momento es, ¿qué hacer con la memoria? Y esto no me parece obvio, pero porque para mí, y yo sé que en América Latina y sobre todo en Argentina y Chile, en Uruguay, que la memoria es un deber para muchas personas, un deber moral, y el olvido un error moral. Y yo tengo una visión, digamos, uh, mucho más contingente de eso. Creo que si es posible, si la memoria es una opción, bueno, pero hay momentos. Yo pasé 20 años como corresponsal de guerra y puedo decirles, ustedes lo saben bien, que la memoria ha servido como arma de guerra. Todos dicen, sin memoria no hay justicia posible, pero hay muchos, mm, en muchas partes del mundo sin memoria no hay guerra. Y en las Balcanes, sobre todo, era una guerra de memorias. ¿Y quién va a decidir? Yo no puedo. Si hay en un país un consenso sobre el pasado, es decir, somos todos de acuerdo que la dictadura era, o la gran mayoría de nosotros, nos acordamos en una visión, digamos, antidictadura. Es posible, entre comillas, imponer una memoria o una memoria colectiva, o que hay un consenso para una versión del pasado. Pero ¿qué hacer cuando no hay este consenso? Yo he pasado bastante tiempo en Irlanda del Norte y puedo decirles que después de 20 años de paz, no hay ningún consenso sobre lo que ocurrió durante la Guerra Civil. No hay. Los protestantes, los loyalists, dicen todavía, tienen, perdón, su propia versión de lo que sucedió, y los republicanos, católicos, como que, tiene y son versiones incompatibles. Entonces, ¿cómo decidir? Una versión sería una ocupación militar, como hicieron los rusos, los americanos, los franceses y los ingleses en Alemania después de 45. Y así hubieran podido imponer digamos, libros de historia, etcétera, etcétera, una versión pública de antinazista. O, no sé, pero sin
una ocupación militar o una transformación total de la moral, del imaginario de la gente, o el regreso del Salvador, que Jesucristo va a decir, ustedes los protestantes se equivocaron, no sé qué, no es una broma, obviamente, pero ¿cómo imponer esta? La misma cosa en los balcones. Después yo pasé hasta más o menos la guerra de Bosnia, en Bosnia, en Sarajevo y en el norte también. Y bueno, después, 25 años después del fin de la guerra, nadie está de acuerdo sobre el pasado. Y en estos contextos es posible, para mí es el argumento de mi pequeño libro sobre la memoria, que es mejor olvidar. Y obviamente no hablo del olvido personal. Cuando hablo del olvido, hablo del silencio público. Y hay ejemplos en el pasado. El famoso edicto de Nantes, la primera frase para Enrico IV de Francia, trató de solucionar la guerra de religiones. Y la primera frase de su edicto es, ustedes, el pueblo, deben olvidar. Es una posibilidad. No es obviamente la solución ideal, pero se puede ser que, yo creo que en muchos casos, el Israel-Palestina es un otro ejemplo. No, yo, bueno, tengo mucha dificultad imaginar una paz entre los israelíes y los palestinos, pero si tratamos de imaginar un acuerdo político, este acuerdo será sobre el presente y el futuro. No van a acordarse, no van a ponerse de acuerdo sobre el pasado. Es imposible. Sin milagro, obviamente. Pero creer en milagros en este tiempo de horror me parece equivocado, digamos. Pero ahora estamos, nadie quiere olvidar cualquier cosa, pese que la memoria puede ser una deformación de la historia actual y también que pensar que el pasado debería ser, pensar que el pasado podría tener los mismos principios morales que el presente me parece, digamos, un poco optimista. Pero ¿qué hacer con este? Bueno, soy siempre pesimista, pero estoy más pesimista ahora porque no veo cómo reconstruir un consenso. Y con esta frase deprimante voy a terminar y esperar que al menos que he provocado a ustedes de manera un poco interesante. Bueno, muchas gracias, David. Bueno, vamos a abrir ahora a las preguntas. No sé quién quiere ir primero. Dale, Samuel. Acordate de abrir tu micrófono. Ya lo haré, sí. Muchas gracias, David. Solo quería hacer un comentario a algo que te referiste, que es, se refiere a Mussolini. Mussolini está presente en Italia, quizás no en el norte, pero sí en Roma, en el Consejo de la Magistratura, que está en Plaza Independencia. Era la casa de los mariscales de Italia y arriba de cada ventana hay un
bustito pequeño de Mussolini. Y también en el Foro Itálico, que se llamaba Foro Mussolini, está el obelisco que dice Mussolini Dux. Y ha habido recientemente, hace 2-3 años, alguna discusión acerca del monumento y han dicho, la resolución fue dejarlo, ¿no? Aún la izquierda decidió dejarlo porque era parte de la historia de Italia. Así que creo que en Italia la historia pesa de distinta manera que en otros lugares y han resuelto de algún modo por ahora esa convivencia, ¿no? Quizás mirando hacia el futuro más que hacia el pasado. Yo no, es una decisión de cada país pero yo tal vez usted sabe seguramente infinitamente más que yo, pero ¿no había un gran debate en los últimos meses sobre un parque de un periodista, editor, también un fascista, y querían cambiar el nombre del parque, digamos, estilo español, después del franquismo? Yo no sé, es posible que en Italia, yo estoy siempre estoy del lado de la convivencia, pero depende del contexto cultural. Es difícil en estos tiempos, por ejemplo, que yo no, por ejemplo, también las convivencias son mortales. El pacto, para mí el pacto del olvido en España era una decisión de una madurez extraordinaria. Para mí había que aceptar este pacto. Pero me parece, paso un cierto tiempo cada año en España, me parece que ahora el pacto del olvido no tiene el mismo sentido, la misma autoridad, y que también el olvido como la memoria es mortal, y que en España ahora no hay el mismo consenso sobre la necesidad de este olvido público, este silencio público. Obviamente si regrese Vox, o si gana Vox, y esta posibilidad existe. No sabemos qué va a pasar. COVID cambia en un sentido. Todo es posible en este momento. ¿Quién podría decir quién va a ganar, qué regímenes políticos? Y también la historia tiene sus sorpresas, como Lukashenko en Belarus. Yo nunca hubiera pensado que 1 millón de personas tendrían el coraje de oponerse al régimen. Del otro lado, como yo creo en Italia, usted sabe seguramente mejor que yo, pero me parece que no hemos visto el fin de la Lega o de Salvini o del movimiento de la derecha dura en Italia. Y ustedes viven en este momento bueno, en Argentina hay muchas crisis políticas, pero es una crisis importante, ¿no? ¿Qué hacer después de esta pandemia? Va a cambiar, creo, mucho, sobre todo porque vamos a vivir en los años que vienen, en todas partes del mundo, vamos a vivir en un mundo con mucha más pobreza. No, yo no veo cómo van a... vivo en Nueva York, paso mucho tiempo en París, y
poco en Buenos Aires también, ¿cómo van las grandes ciudades que han cómo van a seguir de manera económicamente posible? ¿No? El turismo, New York depende mucho del turismo, no veo el regreso del turismo de la misma manera en los próximos años. Buenos Aires también. Cuando salgo de mi departamento y vivo en un barrio rico, casi 30% de las tiendas, restaurantes son cerrados y no creo que van a reabrirse. Y entonces, y también en este momento, para regresar al tema digamos, de la sobrevivencia del fascismo, al menos al nivel simbólico en Italia, por ejemplo, que en situaciones de pobreza, de crisis, de angustia, es un momento de los peores. Hay la frase de Yeats, la frase muy conocida de William Butler Yeats, the worst are full of passionate conviction. Y creo que es el momento en el cual estamos viviendo. Y para nosotros los viejos es el momento, es la época en la cual vamos a morir. No creo que voy a vivir, tengo 67 años, no creo que voy a ver un mundo mejor. Creo que voy a morir en este mundo de odio. Mariano Plotkin. Ahí va. No te oímos, Bueno, Mariano. No, creo que... ¿me escuchan ahora? Bueno, gracias. Gracias, David. Buenos días a todos. Yo creo entender de tu exposición una especie de, digamos, mirada dicotómica, donde la memoria se opone al olvido, ¿correcto? Entonces, la pregunta sería, en cada circunstancia social, si es más saludable la memoria o el olvido. Exactamente. Sí. El tema es que hay un tercer factor que me parece que es muy importante, que es la historia, ¿no? Y pareciera que el olvido es casi la precondición para la constitución de la historia, ¿no? Es decir, uno solamente puede historiar a partir de establecer una relación de alteridad con el pasado que la memoria no permite. Eso que decías, la frase famosa de Hartley, que yo la tengo en mi escritorio para no olvidármela nunca, creo que todos los historiadores deberíamos tenerla y nunca olvidarnos de eso, ¿no? Pero eso solo es posible a partir de un esfuerzo que tiene que ver precisamente con separarse de ese pasado y olvidar de alguna manera, ¿no? Sí, el olvido activo, como decía Nietzsche. Sí. Claro. Quería saber si estabas de acuerdo con esto o qué pensabas al respecto. No, estoy absolutamente de acuerdo. De todas maneras, la historia, la series, digamos, la historia que uno puede tomar en serio, hablo del trabajo de un historiador, es la historia crítica. El problema con la memoria es que la memoria es el antiprincipio de la crítica. La memoria es la solidaridad, digamos, la movilización, también, bueno, pero no tiene nada que hacer la memoria colectiva, que es una metáfora, obviamente. No es la memoria colectiva no existe, la memoria individual existe. La memoria colectiva es un consenso
de un grupo, cómo pensar del pasado, pero no tiene nada que hacer con la memoria en términos estrictos. Pero sí, estoy absolutamente de acuerdo. Pero ahora hay la historia para mí sirve para, digamos, el mundo de la política, los movimientos sociales, la derecha dura, todo. Hablo mucho de woke en los Estados Unidos o de movimientos de la izquierda, pero podría también hablar del nacionalismo ultraderechista, de Marine Le Pen o de Salvini o bueno, muchas personas, o de Uribe, tenemos nuevo Bolsonaro. Y no sé, pero en este momento sí, estoy absolutamente de acuerdo, pero ¿qué hacer? Porque en este momento creo que en el contexto político social, hacer la historia crítica parece para muchas personas de buena voluntad algo de políticamente y moralmente equivocado, ¿no? Nadie quiere, cuando yo hablo mucho con, digamos, el mundo woke, porque como no saben exactamente, yo no soy de la izquierda, soy demasiado pesimista para hubiera podido participar a cualquier izquierda, salvo Adorno de los últimos años, y no creo que en este momento era de veras una persona de la izquierda. Pero hablo mucho con esas personas y me dicen el siguiente: sí, hay que criticar el pasado, pero en este momento las amenazas son tan graves que no tenemos la libertad, es un error en este momento de pensar en términos críticos, hay que pensar en términos solidarios. Y para mí, bueno, es el antiprincipio del pensamiento, pero así es en este momento. Y no sé, no veo cómo podemos salir, entre comillas, del problema en este momento. Pero sí, estoy completamente de acuerdo. Ok, sigue Horacio. Sí, y te vi Piroshki después Gustavo. Horacio Botana. Bueno, yo también muy agradecido, y la verdad que habiendo leído los libros, poder hablar con los autores siempre es muy estimulante. Mi pregunta era un poco, mi pregunta es un poco más técnica. Usted tiene formación académica de historiador, pero se ha dedicado gran parte de su vida a la labor periodística y sobre todo a un tipo de periodismo que es bastante peculiar, como puede ser la corresponsalía de guerra. En ese sentido, este tema de la relación entre historia y periodismo, y sobre todo este tipo de periodismo, nosotros, por ejemplo, en la Argentina tenemos una tradición muy importante de lo que se suele llamar periodismo de investigación, en la cual muchos periodistas parecen estar reemplazando el papel de los historiadores, sobre todo en lo que tiene más que ver con lo que llamaríamos la historia reciente, obviamente. Yo lo que quería saber es,
¿cómo vivió o cómo vive usted esa relación entre historia y periodismo, ¿no? Bueno, tengo una formación de historiador, pero Sí, sí. nunca he hecho cualquier trabajo universitario de alto nivel. Pasé casi directamente de la facultad hasta el periodismo y joven trabajé sobre todo sobre las migraciones y sobre, escribí 2 libros sobre el exilio cubano y trabajé también un poco entre las 2 versiones de La Habana, Miami y La Habana. Y sí, después en 90 creo, cambié un poco de tema y pasé los próximos 20 años entre la guerra en Croacia en 91 hasta la guerra de Irak y Afganistán, pasando como de manera muy, como no sé, un nómada, de guerra en guerra ese trabajo. Pero las relaciones nunca, alguien dijo, escribió que el periodismo es el borrador de la historia y no sé, a mí tengo muchas opiniones, demasiadas, pero me interesa mucho más tratar no sé, de entender y también de explicar por qué piensa Bill Gates que la tecnología va a rescatarnos. ¿Por qué piensa no, bueno, hay ejemplos, hay muchos ejemplos que yo podría citar, pero son obvios. Bueno, es un otro trabajo, periodismo de investigación. Yo la última, y también yo no creo, es demasiado tarde, obviamente, para mí, pero sí, es un otro proyecto la historia, escribir la historia de manera seria en términos universitarios. No, yo trato ahora de servirme de mi formación de historiador, pero de aplicarla a temas actuales. El periodismo de investigación, digamos, como en Argentina, Hugo Alconara, alguien así, no es mi propia tarea. Tengo mucha admiración para este tipo de periodismo, pero yo no lo hago. De un lado trato de hacer algo es un poco pretencioso de mi parte, pero bueno, filosófico. Y del otro lado, de testimonio. Durante la guerra de Bosnia, bueno, pasé un año en Sarajevo durante el asedio y era témoignage, como dicen en Médicos Sin Fronteras, más describir lo que estaba sucediendo. Vamos con Piroshka y después Gustavo Paz. Tenés que... Ay, ya estoy.
Bueno, muchísimas gracias por esta exposición. La verdad que tengo muchas preguntas, pero por ahí no sé, un hilo para poner varias tendría que ver con la cuestión de solidaridad que mencionó como no sé, condición de la memoria, y la pluralidad o unicidad de esa memoria. Y lo mismo me parece que se puede decir también de la historia, y últimamente incluso está muy de moda hablar, ¿no?, de la historia, más bien de historias, y en vez de memoria, distintas versiones de la memoria. Entonces, no sé, se me ocurre que digamos, en la formación de la memoria sí hay una solidaridad hacia quienes comparten esa memoria, quienes lo consideran como memoria propia, pero me parece que es igualmente importante la solidaridad con aquellos, que es un distinto tipo de solidaridad, con aquellos que tienen otra memoria, y aceptar la diversidad de esas memorias. Entonces, ahí podría mencionar dos cosas. Una es, bueno, yo soy de Hungría, y en Europa del Este digamos, hay batallas campales ahora respecto a la memoria, con fines políticos, bueno, el gobierno de Orbán, Polonia, digamos, hechos muy, muy concretos, donde incluso, bueno, el problema no es si quedan los monumentos, más bien donde se están emplazando nuevos monumentos a hechos pasados. Pero al mismo tiempo hay proyectos que me parecían muy interesantes, uno de ellos que tiene que ver con la memoria del Holocausto, que es inevitable, obviamente, donde el año pasado se hizo una colección de testimonios que tienen que ver con la experiencia del Holocausto, pero los testimonios, a diferencia de lo que se suele hacer, no venían solamente desde la comunidad judía. En ese sentido, se armó una comunidad más amplia que tenía que ver con asumir esa experiencia, que no era la experiencia propia en cierto sentido, pero asumirla como propia. Y por otro lado, digamos, en los Estados Unidos hay una cosa que yo estuve trabajando y me llama mucho la atención, que tiene que ver con, bueno, hubo un proyecto Without Sanctuary, no sé si lo conoce, un libro que tenía que ver con una colección de fotografías de linchamientos que empezaron a circular a partir de 2000 en distintos ámbitos y distintas exposiciones. Y esa colección, que era una colección privada, empezó a circular como parte, y por la impresión que tengo, como una parte exclusiva de la memoria colectiva de la comunidad afroamericana. Olvidándose, por un lado, que, digamos, es cierto que la mayoría de las víctimas eran afroamericanos, pero no empezó así y tampoco era exclusivo. Y para darle una vueltita más a eso, en los libros, en los textos en los cuales estaban hablando, empezó a aparecer una expresión que en realidad tiene bastante, digamos, que tiene 70 años de historia, la expresión del Holocausto Negro. Entonces, de esa manera, vincularlo con otra experiencia histórica de persecución y exterminio, en cierto sentido, pero al mismo tiempo también expropiándola como la memoria de la colectividad afroamericana. Bueno. Okay. Bueno, yo diría tres cosas. La primera es que estoy absolutamente un escéptico vertebral, si se puede decir esto, si no es tan completamente frañol, y me disculpe porque mi castellano es más o menos, no es castellano, es frañol. Yo no creo en la memoria colectiva. Yo creo que
en estos términos. Creo en un consenso, y este consenso obviamente cambia de momento en momento, de época en época. Pero pensar que tenemos la memoria de algo que sucedió en 1800, no sé qué, me parece equivocado como idea. Y decir eso no es decir que no tiene un valor moral, un valor, puede tener un valor histórico, obviamente tiene un valor social y político, pero pensar y de todas maneras yo no creo cuando uno me habla del holocausto, yo digo, ¿por qué? Para mí, genocidio la palabra genocidio no pertenece a los judíos del siglo XX en Europa, pero holocausto, Shoah, sí, creo que es una idea particular. Entonces, pues, no conozco mucho de este proyecto, pero me parece que me parece un error moral y intelectual. Y también no veo la necesidad. En términos moral y en términos de proyectos, sí, en todo lugar, Budapest, Nueva York, Varsovia, no importa, hay personas interesantes, proyectos interesantes, contextos de intercambio interesantes. Yo podría hablar durante 3 horas de esfuerzos en Irlanda del Norte, en Belfast y en Derry, de contextos en los cuales hay discusiones entre miembros del Irish Republican Army y de Protestant Volunteers, UVF, Ulster Volunteers. Y yo he participado mucho en estas conversaciones, sobre todo han sido organizados por monjas de Derry. Pero no tiene mucho que hacer en el corto, al menos en el corto y medio plazo, con el consenso político actual. Porque en este momento, por ejemplo, en Irlanda del Norte, la provincia está dominado por precisamente los herederos de los dos terrorismos. Y entonces, o digamos, las alas políticas de los dos grupos paramilitares, UVF y RRA. Y no veo que cambia mucho debates o conversaciones. Puede ser que en 100 años, sí, pero en 1000 años, es uno de las propuestas los planteamientos de mi libro, que todo será olvidado. Si el cambio climático nos destruye, no, pero si el mundo, si la humanidad sigue siguiendo durante 3000 años más, nadie va a pensar de nuestra época, no va a tener cualquier importancia. Y hay el tiempo, hay que pensar las tragedias son mortales como somos todos. Y entonces, por eso no veo la obligación moral de la memoria en todos los contextos. Obviamente hay contextos en los cuales
la memoria es de un lado necesario y de un otro lado muy posible. Pero repito, ¿cómo hacerlo en Israel? Y los israelíes y los palestinos van a ponerse de acuerdo sobre 47, 48. No me parece posible en 3 milenios. Entonces, obviamente no me opongo y de todas maneras sería de una arrogancia ridícula de oponerme al diálogo, pero cuando pienso en términos de la política actual, de las exigencias de la situación social, no creo que el diálogo va a rescatarnos. Adelante, Gustavo. Estás silenciado. No, ya estoy. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la charla. Es un honor para nosotros. Creo que lo digo en nombre de todos. Yo quería volver un poco a los monumentos, de los que se habló y un poco la charla empezó así. Voy a empezar con una breve historia. Yo hice mi doctorado en Emory University, en Atlanta, y una de las primeras cosas que la Graduate School hacía cuando llegábamos era llevarnos, y estamos hablando de comienzos de la década del 90, a Stone Mountain. Stone Mountain es una piedra enorme en las afueras de Atlanta. Es una especie de Mount Rushmore, pero de la Confederación, ¿sí? Donde están esculpidas las caras de los generales de la Confederación. Si no recuerdo, está el general Lee, Jefferson Davis. Y hay algún otro, ¿no? Hay 4. Son 4, si me lo recuerdo, porque era parte del ciclo de orientación. Nos llevaban allí y no había ninguna crítica, al contrario, nos llevaban a la tarde, cuando se hacía de noche, había un show de luces, en donde se reconstruía el incendio de Atlanta, en fin, una cosa muy, digamos, que honraba a la Confederación, ¿no? Mientras tanto, la universidad atacaba al estado de Georgia, o no, digamos, criticaba, porque todavía tenía la bandera, la bandera del estado de Georgia, la bandera confederada, luego la saca, ¿no? Y Emory University era una universidad bastante liberal en el sentido americano, donde Jimmy Carter enseñaba una vez por año, daba una clase magistral, es decir, era una cosa muy contradictoria, ¿no? Claro, yo pensaba, esta gente está, digamos, glorificando a una organización política que defendía la esclavitud, pero hablando con mis compañeros, recuerdo que ellos decían, no, eso es condenable, pero digamos, nosotros somos del sur, eso es parte de nuestra identidad, la guerra civil es parte de nuestra identidad, finalmente se luchó por la independencia. Pregunta, si esos monumentos estaban Stone Mountain es simplemente un ejemplo de algo mucho más general, tan adentro de la identidad de un lugar como el sur, pero se puede pensar en otros lugares del mundo, o de otras personalidades, lugares de memoria que están tan adentro de la identidad de las personas, que hoy son criticados y criticables y en algunos casos derrumbados. Mi pregunta es, ¿qué hacer con lugares como Stone Mountain? ¿Se los dinamita? ¿Se los recicla para contar una historia más crítica? ¿Se los ignora? La universidad ya no lleva a los estudiantes ahí, pero Stone Mountain está ahí y es un parque. La gente va. No sé. Gracias. No, gracias, muchas gracias a usted. Bueno, sí. Es innegable que para alguien blanco, nacido en el sur de los Estados Unidos, digamos en los 11 estados de la Confederación, durante la Guerra Civil, de Texas hasta Virginia, crecieron con la idea que, digamos, la Confederación formaba parte de su historia, de su cultura. Pero
ocurrió era una campaña política. Sabemos la historia porque en los años hay unos historiadores muy interesantes, sobre todo David Byte, que acaba de escribir de Yale, que acaba de publicar una gran biografía de Frederick Douglass. Pero hay muchos otros. Hay una historiadora, creo, en Emory, no creo, en Charlotte, creo, de Elizabeth Conley, también, que escribió un libro sobre la memoria. Pero la memoria colectiva, porque usted hable precisamente en el sentido de una memoria colectiva. Un joven blanco de Georgia pensaba en 1985, para no hablar de 1902, que la herencia cultural, política, su herencia política era la Confederación. Y sabemos, porque han erigido una versión de la Confederación y de la Guerra Civil, que no tenía mucho que ver con la realidad. Por ejemplo, hablaban de una guerra entre hermanos, y por eso no había que hablar de la esclavitud. Hablas de Son y Lumière de Stone Mountain, lo conozco bien. Pero todos estos monumentos formaban parte de una campaña para, cambiar la realidad política del sur después del fin de la Guerra Civil. Había 10 años de ocupación militar entre 1865, el fin de la guerra, la rendición de Lee en Appomattox, y el fin de esta reconstrucción con el presidente Hayes en 75, creo. Entonces, 10 años de ocupación militar con, por primera vez en la historia, derechos políticos para los African Americans. Y después, esta campaña de reimponer, si no la Confederación, al menos un sistema de apartheid en el sur, era una política absolutamente consciente. Sabemos los que han pensado de esta idea, sobre todo un general, y hay libros sobre esto, un general se llamaba Jubal Early. Hay un historiador que se llama Gary Callahan, que ha escrito sobre este tema. Y después, digamos, el fin de la Reconstruction, la ocupación militar del sur por el gobierno federal, con los derechos de la población afroamericana, hasta la construcción de monumentos como Stone Mountain. Stone Mountain se erigió creo en los 40. No hablamos de un monumento establecido, no sé, 3 minutos después de la guerra. Y también las banderas estatales, con la bandera de la Confederación en unos casos y en otros con la bandera de guerra, la battle flag, no sé cómo se dice en castellano. Hay 2 banderas, como vos sabés, distintas.
era una campaña política, ideológica, económica, todo, con precisamente la construcción de estos monumentos. Y precisamente para ganar, entre comillas, la batalla de la memoria. Ahora creo que no sé qué va a suceder con Stone Mountain. No imagino fácilmente que van a destruirlo. Pero hay monumentos, por ejemplo, en Nashville, en Memphis, monumentos muy importantes. Durante muchos años en Memphis había 2 soldados confederados al lado del río. Y muy importantes como expresiones simbólicas de la ciudad. Y acaban de remover los. Pero, ¿qué va a suceder qué va a cambiar? Creo que para mí estoy bastante escéptico sobre el movimiento woke, pero me parece que finalmente remover o cambiar esta versión confederada de la historia del sur me parece una cosa, uno de las únicas cosas positivas en esta época que me parece peligrosa y estúpida. Bueno, ahora Carolina tiene una pregunta, Horacio quiere hacer una pequeña aclaración y yo tengo una pregunta y quizá vamos terminando ahí, ¿no? Si les parece. Entonces, Carolina, Horacio, yo y por ahora nada más. Hola, me sumo a los agradecimientos de esta oportunidad de poder escucharte y te quisiera hacer 2 preguntas breves. La primera, en esta idea del olvido activo, ¿no? ¿Cuál sería el papel de las víctimas, digamos, en procesos cercanos? Digamos, ejemplos tenemos muchísimos, ¿no? Desde Argentina con la última dictadura militar. Digamos, ¿cómo entraría a jugar esta idea del consenso, de la memoria y demás, con las personas que se vieron involucradas directamente o son víctimas de estos procesos? Y la otra pregunta que te quisiera hacer, y está en parte en relación con esto, es ¿cómo ves hoy vos, de acuerdo a tu actividad como corresponsal de guerra, la resolución del conflicto en Bosnia a 25 años, ¿no? ¿Qué balance haces en el día de hoy? Gracias. No, gracias a usted. Bueno, sí, cuando es posible que los intereses de las víctimas, intereses morales y intereses digamos, de que la verdad de lo que sucedió a ellos o a sus, a personas cerca de ellos, familiares, etcétera, etcétera. Si es posible honrar sus deseos, estoy obviamente en favor, pero no creo que en todos casos esto sea posible. Por ejemplo, hablamos de los derechos de las víctimas, pero ¿a qué punto hablamos de estos derechos? ¿Tienen el derecho de veto sobre todo acuerdo político, por ejemplo? Y el caso clásico que usted debe bien conocer, tal vez mejor que yo, es el País Vasco. Por ejemplo, había un movimiento cuando finalmente el gobierno español se acercó de un acuerdo con la ETA. Había víctimas que dijeron, no podemos blanquear ETA. Han matado a mi hermano, han torturado a mi hijo, han explotado una bomba en el café de San Sebastián o no sé a dónde. Y finalmente, la cuestión moral, el desafío moral es, ¿deberían tenido un veto sobre un acuerdo de paz?
las víctimas o no? Yo diría no, que finalmente no hay un derecho absoluto. Las víctimas, sí es posible dar prioridad a los deseos de las víctimas. Estoy en favor, pero puedo pensar de muchos ejemplos en los cuales no es posible. Es por eso que cuando hay un grito creo en muchas partes del mundo, sin justicia no hay paz. No creo que sea la verdad. Es para mí es una mentira bastante, una mentira que viene de buenas intenciones, como muchas mentiras, pero no es el caso. De esto pasó a Bosnia. No hay justicia en Bosnia. La paz es una paz fría e injusta. Pero yo, que he pasado un año de mi vida en Sarajevo, con la muerte, yo también, yo fui herido, pero sin gravedad, bueno, sobreviví. Yo prefiero que no tener que ver los cuerpos mutilados de pibes en la calle. Y para mí, bueno, una paz fría es una paz. Y si es posible tener paz y justicia, perfecto. Pero hay muchas situaciones en las cuales es una imposibilidad, a menos de, no sé, una injerencia mágica de afuera, desde afuera. Sí, como el ejemplo de los rusos, americanos, franceses, ingleses en Alemania en 1945. Pero no había esta posibilidad en Bosnia, ni en Irlanda del Norte, ni en Israel, Palestina, etcétera, etcétera. En estos casos, yo prefiero paz en el sentido más mediocre. Decir paz en el sentido de la ausencia de la guerra. Punto final. Y yo lo prefiero porque, bueno, como preferir una vida con muchos problemas a la muerte. Pero en términos de Bosnia, no, la paz es muy, muy injusta, desigual. La situación actual es malísima, pero cuando pienso al asedio y, yo no sé, tomar el cuerpo de un chico de 14 años al hospital, a la clínica, muerto 3 minutos después, bueno, prefiero que estos chicos y también las personas de mayor edad pueden vivir sin peligro mortal cada momento de cada día. Ok, Horacio, ¿querías hacer una pequeña aclaración? Sí, no, más que aclaración, sí, ahí me desmutié, como se dice ahora. Con referencia a esto de cómo se resuelve, volviendo al tema de los monumentos, no es más una acotación, teniendo en cuenta que usted está ahora, aunque esté levemente pospuesto, nos tienen nuestros planes de escritura a la Argentina. Poco antes de todo este movimiento que se dio en Estados Unidos, nosotros, por supuesto, tuvimos un asunto entre dos gobiernos con referencia
a monumentos. Precisamente la plazoleta que está detrás de la Casa de Gobierno, que tenía un monumento bastante icónico, no el principal, pero bastante icónico para la ciudad, que era el monumento a Colón, que había sido donado por el gobierno italiano. Bueno, dice la leyenda que un día Hugo Chávez, mirando por una de las ventanas de la Casa de Gobierno, a la Casa Rosada, dijo a los Kirchner que, bueno, cómo era que teníamos semejante monumento a semejante genocida, ¿no? Resulta de eso, se desmanteló ese monumento y se colocó un monumento, se hizo un monumento a una persona que sin duda lo merecía, pero entró justamente en un intercambio de lucha de significación, que es Juana Zurduy, que era una combatiente en el norte durante la Guerra de la Independencia. Y durante el gobierno, la última etapa del gobierno de Cristina, el monumento a Colón quedó desmantelado sin destino, ¿no? Cuando llega Macri, le da el destino final que tiene ahora en la costanera, mirando al río, prácticamente escondido, pero todavía en pie, no ha sido vandalizado ni mucho menos. Y por supuesto también se desplazó el monumento a Juana Zurduy, que ahora está ahí justo al lado del ex edificio del Correo, que se llama ahora Centro Cultural Kirchner. Resultado, como para que veamos cómo manejamos la memoria, la plazoleta detrás de la Casa de Gobierno no tiene ningún monumento ahora. O sea que el resultado de la pugna significacional es finalmente la nada, ¿no? El cero significación. Era eso simplemente el modo en que la Argentina resuelve su memoria, ¿no? Es muy interesante porque tienen absolutamente es el problema digamos, de la guerra de los monumentos, porque finalmente la única solución será precisamente de vivir sin monumentos, y porque los gobiernos van a cambiarse. Y qué hacer. En unos casos, como los monumentos a los confederados, no creo que, aunque gane Trump en noviembre, no van a reconstruir los soldados en Memphis, con soldados confederados en Memphis. Pero sí, finalmente todo monumento en sociedades con muchas divisiones morales, intelectuales, políticos, ideológicos, sociales, todo monumento es una provocación a una parte de la población. Y no hemos hablado de Rosas en el contexto argentino, ¿no? O de Roca, ustedes tienen con el billete de 100 pesos de Cristina, perdón, de Eva Perón, y después la decisión del gobierno de Macri de poner animales, y después con la llegada de los Fernández, de poner fin a los animales, etcétera, etcétera. Entonces, la guerra simbólica nunca no hay fin a las guerras simbólicas, ¿no? Bueno, yo tengo una pregunta, quizá parece que es la última, te vamos a liberar, David, que yo leí una entrevista en la que dijiste que ibas a escribir sobre Argentina y que sería la mirada de un afuerano, ¿no? Dijiste. Y dijiste lo siguiente, que después de 10 años de estadías cada vez más largas, está este afuerano a la vez horrorizado, seducido, exasperado y fascinado por la Argentina. En ese sentido, el libro será una radiografía de una obsesión rara, la mía. Entonces, mi pregunta es, ¿qué te horroriza, qué te seduce, qué te exaspera
y qué te fascina de Argentina. Ah, ¿Y cuál es es tu una- obsesión? es- tengo que escribir el libro para explicarme de manera coherente. Pero no, bueno, hay cosas bastante obvias. Una cultura de arte, literatura, poesía, música, digamos, de élite y también una cultura popular súper interesante, de un lado. Y una política de una corrupción, mediocridad e ineficacidad absolutamente inédita. Y podemos empezar así. ¿Por qué? Porque tienes la Argentina es un país con una de las culturas más distinguidas en el mundo. Y, no, perdón, hablo como ciudadano de un país de casi 350 millones de personas, pero no es un país tan grande la Argentina y por eso tener una cultura tan interesante es un logro muy interesante para mí. Del otro lado, una política que me parece, bueno, peor que una gran parte del mundo en términos de, dado la riqueza del país, dado que hay una burguesía enorme, no hablan de, no sé, de un país en el cual hay un pequeño grupo de ricos y por el resto pobres. Es bueno, también, yo no sé, tengo me interesa mucho los países obsesionados por sí mismos. Es por eso creo que he pasado tanto tiempo en Irlanda y en Cuba. Y me parece que la Argentina pertenezca a este grupo de países. Polonia es una otra versión de la misma, digamos. David. Hacer sus ¿cómo decirlo? Explicar por qué un tema te parece interesante como escritor. Es un misterio, pero bueno, puedo empezar así para explicarme. Radiografía de mis propias obsesiones, bueno, es el trabajo de un escritor como yo. Decido más o menos, bueno, trabajé como un periodista normal durante décadas, pero mis libros, por gran mayoría, han sido expresiones de mis obsesiones, digamos. Bueno, muchísimas gracias, No, David. por favor, un placer. Y gracias a ustedes. Yo no sé si mi presentación ha sido coherente, pero al menos puede ser que he provocado algo en ustedes. Mil gracias.